Y bueno, yo he seleccionado algunos logos de magazine de música independiente que suelo seguir. Indiespot me gusta más que los otros dos, pero me parecen los tres buenos ejemplos de cómo hacer un logo. GNS Pop, por ejemplo, tiene con esa tipografía característica. Lo que más me gusta es que ha encontrado lograr lo que hacen muchas, por ejemplo, compañías telefónicas que intentan coger, o bancos que intentan coger un color con el que todo el mundo se identifica. Vodafone con el rojo, Movistar con el azul, Orange obviamente con el naranja. GNS Pop ha encontrado el fucsia y prácticamente, si veis la página web, si acaso luego la pondremos, el fucsia inunda todo y digamos que te remite, nada más ves el fucsia y música independiente lo relacionas ahí en ese pop. Luego Indiespot recientemente ha hecho también un lado de imagen, antes no llamaba demasiado la atención, pero han cogido un imagotipo y la han unido a una tipografía característica y a mí me parece que es bastante elegante y funciona bastante bien. Luego Playground Magazine es un magazine nuevo que ha apostado mucho, ha invertido muchísimo en publicidad para llegar a la gente. Y bueno, es una tipografía sencillísima, pero a mí me gusta mucho, es una especie de helvética que se creó en los años 50 finales en Suiza, por eso es quizá tan estética y digamos poco llamativa, pero se entiende perfectamente y de hecho se utiliza en muchísimos servicios públicos de muchos países del norte de Europa. Se utiliza la helvética para señalar peligro, para señalar a los ciudadanos cualquier indicación en la ciudad, porque es una letra muy clara y que es muy neutra, llega muy bien a todo el mundo. Y bueno, Playground la ha utilizado y a mí me parece bastante acertada. Bueno, esto es un poco logos. Estos son otros logos, ahí podéis ver los nuestros. Y bueno, yo quería hacer una diferenciación. El logo es muy importante porque es lo primero que asocia un lector